Buenas, gente. No tenía pensado ningún video para esta semana con MMD o sobre algún otro tema. Sin embargo, a inicios de la semana me di cuenta de algo que me lleva a subir este video justo el día de hoy. Muchos ya conocerán mis animaciones de Splatoon con MMD, y desde el primer día siempre ha habido dos personajes característicos en estas. Así es, Jan y por otra parte Ruby, una Inkling chica creada por mí con su propio diseño, historia y personalidad. Pero, ¿y qué ocurre el día de hoy? Pues resulta ser que si vemos la ficha de personaje de Ruby, en esta se dicta que su cumpleaños cae hoy, 16 de mayo. Así que como celebración y homenaje, se me ocurrió hacer este video donde les contaré cómo nació el personaje y cómo es realmente. Pues aunque tenía pensado ya cuando hubiese hecho diversas animaciones hacer un video como este, al final todo esto se ha postergado y aún no he hecho ninguna. Pero no me puedo quedar sin celebrarle el cumpleaños a Ruby. Así que, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con el origen detrás de mi OC Ruby? Todo comenzó en 2018. En esa época, gracias a Smash Ultimate, comencé a jugar Splatoon y me encantó. Así que seguí jugando y poco a poco me fui volviendo un fan del videojuego. También conocí a SMG4, un canal de animaciones absurdas con Gmods sobre Nintendo donde hay una personaje llamada Maggie, que por su personalidad y apariencia de Inkling me impactó mucho para que al final la Inkling chica genérica de Splatoon 1 se volviera mi waifu a finales del año. Pero luego, en enero del 2019, tras dejar mis videos y simplemente querer relajarme y descansar, ya siendo un fan de Splatoon, a mí me encantaba ver videos y personajes, historias y animaciones con Gmod sobre aquello. Y fue entonces que conocí una página llamada Mebuika, en la cual puedes hacer a tu propio Inkling para fotos de perfil. Cuestión que, como la Inkling chica de Splatoon 1 era mi waifu, con el pelo largo, la camisa blanca, la actitud animada y alegre, y sobre todo por algunos dibujos que encontraba en uno que otro lugar, se me ocurrió hacerla en esa página, y me gustó cómo quedó. Luego continué con una versión mía Inkling, que nunca la había pensado, pero que terminó siendo el diseño beta de lo que hoy es el personaje de Jan. Sin embargo, con el tiempo comencé a hacerme la trama de que esa Inkling chica no podía ser mi waifu, pues esta tenía un amigo muy cercano y que eran absolutamente chipeables. Hablo del Inkling chico de Splatoon 1, el cual, indagando más y más en la comunidad, descubrí que algunos le llamaban Blue y a la Inkling chica Orange. Esto por los colores característicos de cada uno. Cuestión que la idea me gustó y me convenció, y no tardé en considerar que estos dos estaban en una relación amorosa donde eran novios y ambos eran los mejores en los Splatfest y combates territoriales. Entonces, tras esta conclusión, comencé a pensar en que debía ser mi propia Inkling chica waifu, mi propia Inkling ideal, algo así como Crush ideal, pero con Inklings. Tras esto, y volviendo a Mebuika, creé un diseño de una Inkling casi igual a Orange, pero más tímida y con ojos rosas, sacados del personaje de Maggie. Así pasó el tiempo. Todo no era más que un juego, y durante las vacaciones seguía disfrutando del contenido de Splatoon, pero nunca me había propuesto ser yo quien lo creara, y además de que en ese momento, como no estaba haciendo más videos para YouTube, es que hacer algo así era más para mí y para bromear con mis amigos que otra cosa. Pero una vez ya casi era abril y comencé a admirar aún más a SMG4 y sus animaciones, es que pensé en la idea de hacer mis propias historias con Jan y esta Inkling waifu que había creado. Así, durante abril, recuperé el diseño de Jan y mejoré el diseño de la Inkling waifu, lo cual ahora tenía un pelo más rojizo y largo atrás, piel más morena y un clip en el pelo con forma de copo de nieve. Y aunque no hice grandes progresos sobre los personajes, comencé a ver cómo podía hacer estas historias, y al final, tras buscar y buscar, me convenció un programa de animación 3D llamado Miku Miku Dance, el cual para mayo comencé a ver de qué trataba y cómo se usaba, pero aún sin concluir nada. Fue así que tras buscar nombres de chica en otros países del mundo y preguntárselo a varias personas, al final la mayoría de las votaciones propuso el nombre de Ruby, por lo que acepté que desde entonces ese sería el nombre de la Inkling waifu, Ruby. Y de esta forma el personaje se había vuelto algo más que solo un entretenimiento de mi imaginación, ya estaba tomando vida y actitud como cualquier otra persona, y debido a todo este progreso con el personaje hecho a mediados de mayo, es que su cumpleaños cae hoy, 16 de mayo.
pues es una fecha aproximada de cuando nació el personaje como tal, y como este es el primer aniversario desde que el personaje existe, sin duda tenía que hacerle un homenaje a mi chica. Pero como sea, desde ahí la historia es mucho más rápida y clara, pues todos sabemos que después empecé con las animaciones de MMD, hice unos cuantos tests, mejoré los diseños, los cambié, y después a finales de año se me borró todo, así que tuve que empezar de nuevo a inicios de año. Y he hecho muchos pósters con los personajes desde entonces. Todos mis trabajos los pueden ver en YouTube y en mi DeviantArt. Y tras decirles todo esto, pues solo me queda comentar cómo es Ruby. No voy a decir todas las características del personaje, pues eso realmente se ve más en la práctica, pero quiero que se hagan una idea de cómo es el personaje con los amigos de Jan y Jan, que sobre estos dos quiero mencionar que no hay nada amoroso en las animaciones, ni nada de ese estilo. De hecho, es simplemente mi mejor amiga, es simplemente la mejor amiga del personaje de Jan. Pero bueno, las características de Ruby son ser alguien muy animada, alegre y muy motivadora, cálida y comprensiva con las personas, tanto con sus problemas, relajada y activa con lo que hace, pero introvertida y algo tímida con las personas que no suele hablar mucho. Algo muy especial de ella es que le encanta el frío y la nieve, por eso lleva un copo de nieve en la cabeza. Casi nunca, si es que no nunca, se deprime, y aunque se le pueda ver deprimida, rápidamente se podrá recomponer y estar nuevamente feliz. Por eso le gusta ayudar mucho a la gente. Y por último, cumple 17 años hoy, así que díganle feliz cumpleaños porque lo agradecerá mucho. Entonces sí, realmente eso era el video de hoy. Sé que es bastante simple, sé que es bastante improvisado, pero creo que es un buen pequeño homenaje para Ruby. Un video dedicado básicamente, además de un póster que voy a hacer y que ya estará en mi DeviantArt cuando se suba este video. Entonces sí, ha cumplido 17 años Ruby, originalmente tenía 16, yo tenía 17, este año yo cumplo 18, tiene un año menos que Jan básicamente. Y nada, es simplemente eso. Si quieres ver mis trabajos puedes ir a mi DeviantArt, y si quieres contactar conmigo puedes hacerlo a través de mi Twitter. Ambos te los dejaré en la descripción y te pido que vayas a seguirme en ambos. Espero que te haya gustado, no se te olvide darle like a este video si es el caso, comentar tus opiniones y tus impresiones sobre lo que hablé hoy, suscribirte para más videos, pues nos vemos la próxima semana. Y esto ha sido todo y adiós.